Muy buenas noches. Mi nombre es Gianmarco Marcelo, soy estudiante de la carrera de Administración de Banca y Finanzas, curso el octavo ciclo. Estudio en la UPC, en la sede de Monterrico. Estoy llevando a cabo mi proyecto de evaluación, mi trabajo final del curso de evaluación de proyectos y me tocó responder la pregunta 3 del caso de Clínicas Maraví. Pero antes de responder esta pregunta, quería determinar qué es el COP y qué es el KPM. Bien, el COP es el costo de oportunidad, es la tasa exigida por el inversionista para poder participar de un proyecto. El COP es tu segunda mejor opción, es lo que estás dejando de ganar para poder optar por una ganancia, se entiende, superior, ¿no? En cuanto al KPM, el KPM es un método que utiliza variables externas de mercado. Ahí podemos utilizar el beta, el rendimiento de mercado, el riesgo país. Bien, ahora enfocándome netamente en la pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál considera usted el razonamiento lógico y fundamentos para determinar el COP bajo el método del KPM? Adicionalmente, analice la interdependencia entre cada una de sus variables. Incorpore en su análisis la coyuntura actual. Entonces, la primera parte de la pregunta, que es, ¿cuál considera usted el razonamiento lógico y fundamentos para determinar el COP bajo el método del KPM? El razonamiento lógico que yo estoy determinando, ¿no? Que estoy suponiendo para poder determinar el COP, es poder medir cuánto nos cuesta la inversión. Es decir, el hecho de que un inversionista venga y no dé su dinero para poder ejecutar un proyecto de inversión, tengo que saber cuánto me va a costar esa acción. Por ejemplo, un banco nos cobra una TEA, mejor dicho, una TCA, una tasa de costo efectivo anual. Pero cuando ya hablamos de proyectos de inversión, ya no hablamos de TEAs. Aquí hablamos del costo de capital, del costo de oportunidad. Y para hallar este COP, ¿no? En este caso el KPM, vamos a utilizar indicadores, ¿no? Como la tasa libre de riesgo, el riesgo de mercado, el riesgo país, y adicional a eso la variabilidad de mercado, ¿no? Es decir, el beta, que es un indicador de riesgo. Estos indicadores, estos son los indicadores, ¿no? Y en función a eso, aplicamos el formulario de la suma, de la resta, de la multiplicación, y de cada uno de ellos podemos tener el costo de la inversión de nuestro proyecto. De esta manera vamos a poder evaluar finalmente si el proyecto es viable o no es viable para el inversionista. Ahora, respondiendo la otra parte de la pregunta, que dice, adicionalmente, analice la interdependencia entre cada una de sus variables, incorpore en su análisis la coyuntura actual. Bien, respecto a la coyuntura actual, como bien sabemos, estamos pasando justo por un momento que podría llamarlo yo una crisis política, porque hay una incertidumbre en realidad quién va a ser nuestro presidente. Ante un escenario de incertidumbre política, el riesgo se va incrementando. ¿Por qué? Porque el inversionista va a decir, si las cosas marchan bien, voy a invertir, porque hay una estabilidad política, ¿no? Hay una estabilidad económica. Entonces, si mi negocio o proyecto va a rendir tal y cual como se ha estimado, ¿no? Y para poder proyectar, por ejemplo, esto, vamos a poder utilizar un flujo de caja y al final obtener un BPN, ¿no? Que se espera tener un BPN positivo. Pero si el escenario es incierto, se podría invertir, pero se podría perder todo también, porque es incierto, como ha pasado en otros países. Entonces, ahí el nivel de riesgo se incrementa. Al incrementarse este nivel de riesgo, los costos van a incrementarse y al incrementarse los costos, es muy probable que las rentabilidades al final terminen disminuyendo, ya no sean las mismas, justamente porque el costo de capital, porque el costo es alto, perdón, porque el costo es alto. Entonces, es favorable para un inversionista un escenario donde hay una incertidumbre política, donde no está bien claro si la economía del país se va a mantener o no. En realidad, no es favorable para nada, ¿no? Porque se podría perder mucho. Si el país es estable políticamente y tiene buena proyección de crecimiento, entonces sí, los riesgos de inversión son menores y eso genera mayor rentabilidad, ¿no? Genera una mayor ganancia. Si es que hay una amenaza de expropiación de inversiones, de expropiación de inversiones privadas, como se está hablando, nadie va a querer invertir porque el riesgo de pérdida es muy alto. Entonces, el coste de inversión también será muy alto.
Si por poner un ejemplo, ¿no? Comparamos Venezuela y Perú, ¿no? Hoy en día nadie invertiría en Venezuela porque en realidad el riesgo de pérdida es bastante alto, ¿no? Y en Perú en realidad está en veremos. Entonces, eso es en cuanto a la respuesta de la pregunta. Muchas gracias.